Buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles como cada martes para iniciar otra plática de conciencia que nos ayude a reflexionar sobre temas importantes y poderlos superar a través de meditaciones, a través del reconocimiento y las reflexiones que realizamos. El tema de hoy se trata de ser irritable, gruñón y enojado constantemente. Todas las personas se sienten irritados algunas veces, pero cuando alguien está sintiéndose así frecuentemente, es tiempo de preguntarse cuál es la causa de estar tan irritado todo el tiempo, ya que puede causar grandes problemas en la vida. Ya sea que digas cosas que no sientes y afectan la relación con alguien, o estás luchando por mantenerte productivo en el trabajo, o vives enojado con los compañeros de trabajo, es importante enfrentar lo que está sucediendo a través de las siguientes estrategias. Primero, reconoce tu irritabilidad. Cuando alguien te pregunta por qué estás tan exaltable, lo más probable es que respondas, no estoy irritable. Incluso puede ser que quieras culpar a otros por estar demasiado sensitivo, diciendo en voz alta o incluso enojado. El negar tu irritabilidad puede hacerte sentir peor, incluso incrementando tu ansiedad y contribuyendo a tu rigidez emocional o desapego de los demás. Cuando notas que estás sintiéndote enojado por cualquier cosa o persona alrededor de ti, es bueno reconocer que estás irritado. No necesariamente lo tienes que anunciar, pero simplemente reconocerlo para ti mismo. El darte cuenta de tus sentimientos puede quitarles la intensidad en escala del 1 al 10. De hecho, un estudio mostró que cuando los individuos le dan una calificación a su enojo, sus síntomas psicológicos se redujeron y se sintieron más en calma. Parece algo fantasioso, pero es real. Esta es una estrategia enorme para tomarte un minuto y darte una calificación a tus emociones cuando te sientes irritable. Y quizás notes que comienzas a sentirte un poco mejor de inmediato. Otra estrategia es determinar si hay una causa clara. Algunas veces la causa de la irritabilidad es obvia. Por ejemplo, personitas que no escuchan los consejos o los niños que gritan y no se quedan quietos. Y eso puede encender tu irritabilidad después de un largo día de trabajo. Otras veces sientes que te has levantado en el lado equivocado de la cama. Te sientes enojado, frustrado, aún sin saber por qué. Una pequeña reflexión puede ayudarte a reconocer que verdaderamente cargas mucho estrés. El simple hecho de reconocerlo te va a ayudar. Y al reconocerlo, a veces no te has podido otorgar el tiempo para cuidarte a ti mismo. Podrías considerar si necesitas algo para comer. En ocasiones, una gotita de algo dulce te puede ayudar a tu química sanguínea. Cuando determinas el origen de tu irritabilidad, te facilita resolver el problema, pero mantén en tu cabecita que algunas veces la irritabilidad no está ocasionada por cosas externas, sino que es una experiencia normal humana, o tal vez provenga de algo interno como fluctuación hormonal, ansiedad o te deprimiste. Por eso, una estrategia es tomar algunas inhalaciones profundas. Si surgen pensamientos de yo no puedo aguantar estar aquí ni un minuto más, puede aumentar tu irritabilidad. Tu cuerpo responde liberando una hormona de estrés llamada cortisol. Tu corazón comienza a latir más rápido. Tus palmas segregan sudor. Tu presión arterial puede incrementar. Y antes de que te des cuenta, tu irritabilidad ya se ha tornado peor. Por ello, el tomar unas inhalaciones profundas puede calmar tu respuesta fisiológica. Cuando tu cuerpo se siente más calmado, va a ayudar a que tu cerebro lo haga también. Cuando estás sintiéndote estresado e irritable, trata de inhalar lentamente a través de la nariz contando 3. Sostén el aliento por un segundo y exhala lentamente por pequeño orificio entre los labios contando 3.
Realiza esto 3 veces y verás cómo te sientes mejor. Observen que no son estrategias complicadas de llevar a cabo. Y si las probamos, encontraremos que alguna de esas nos va a ayudar enormemente. Otra estrategia para bajarle a la irritabilidad es tomarte un descanso. Por ejemplo, cuando estás trabajando en un proyecto frustrante o en un ambiente que está incrementando tus niveles de estrés, lo mejor para hacer es tomarte un receso. Camina un rato para darte un espacio. Piensa en tu irritabilidad como una señal de que estás desgastando tus baterías. El tomarte un descanso puede ser todo lo que necesitas para enfrentar la situación más refrescado, sin importar que un receso sea una caminata alrededor de la cuadra del edificio o unos minutos escuchando la música que te agrada. Busca algo que te ayude a relajarte y calmarte. Todos podemos hacerlo. Otra estrategia es otorgarte una dosis de actividad física saludable. Las investigaciones muestran que el hacer algo de ejercicio puede ser favorable para tu salud mental. La actividad física se ha utilizado como un tratamiento efectivo contra la ansiedad, mejorar el humor, evitar los desórdenes de alimentos o abuso de sustancias. Así, el ejercitarte puede evitar que la irritabilidad se torne una alteración mental. Por el otro lado, demasiado ejercicio puede incrementar tu irritabilidad, especialmente si te esfuerzas con dietas rígidas o demasiado entrenamiento extenuante. Por ello, asegúrate que estás otorgándote una dosis saludable de actividad física, pero no demasiado. Lo que puedas estará bien. Es mejor 5 minutos que nada. Otra estrategia que proponen los maestros es masticar un chicle. Se ha comprobado que el masticar un chicle puede ser una forma rápida para aliviar el estrés y útil para reducir tu irritabilidad. Un estudio reveló que adicionalmente a reducir la ansiedad, mejoró el enfoque y atención. Así que la próxima vez que te sientas irritable, busca un chicle. Más bien, trae siempre un chicle a la mano y encontrarás que te ayudará a sentirte más calmado y mejor, porque estás relajando una gran cantidad de terminales nerviosas en tu carita. Otra estrategia es replantea tus pensamientos negativos. Cuando te encuentras lidiando con inconvenientes como atoramientos de tráfico, es probable que comiencen a molestarte tus propios pensamientos de irritabilidad pensando, detesto que tener que perder el tiempo en este tráfico. Y eso te va a hacer sentir peor. Pero si notas que vives en una situación injusta o pensando que tanto lo detestas, procede a replantear. Enfócate en los hechos en lugar de los juicios y las emociones que te rodean en esos hechos. En el caso del tráfico, por ejemplo, recuérdate a ti mismo que hay millones de autos en la calle y cada día las aglomeraciones pueden ocurrir. Esa es una forma de replantear algo para que no estés dándole vuelta y incrementando también tus pensamientos de enojo e irritabilidad. Otra estrategia es evaluar cuánto tiempo te afecta la irritabilidad. Cuando notas que la ansiedad, depresión o irritabilidad se alargan más de 2 semanas y comienzas a preocuparte, es bueno consultar a un profesional para que te ayude a resolverlo y puedas sentirte mejor. Puede ser que ese profesional te ayude a notar que requieres hacer cambios saludables en tu estilo de vida. Antes no lo hubieras pensado. O incrementar tu tiempo para cuidarte a ti mismo con rutinas diarias. Y puede ser todo lo que necesitas para sentirte mejor. Pero lo importante es procurar evitar desquitar tu irritabilidad con aquellos que tienes cerca, afectando tus relaciones. El enojo es un sentimiento,
que resulta ser difícil de experimentar y expresar. Y cuando te preguntas el por qué estás tan enojado, puede ser una señal de que hay detonadores, sentimientos o frustraciones que necesitas explorar. Y de verdad muchas veces no son tan importantes como 100% de frustraciones y 100% de sentimientos malsanos. Pueden ser pocos o bajo porcentaje, pero es mejor darte permiso de evaluarlos. Esos sentimientos pueden estarte indicando que necesitas nuevas formas para manejar, reducir y expresarte más efectivamente. Algo que les puede ayudar también es cómo te gustaría que te estuvieran hablando si el otro estuviera enojado contigo. ¿No? Porque muchas veces no te mides en cómo te expresas o cómo lastimas o cómo avientas tu frustración sin querer. Recuerda que no lo hace tu almita. Tu almita siempre te va a ayudar a mantener una templanza. Pero el ego o tus 6 capas inferiores van a hacer lo que sea con tal de sacar toda esa frustración o enfado que se está ahí en ebullición, ¿verdad? Que es el fuego interno. Salud. Debido a que el mostrar tu enojo frecuentemente puede crear sentimientos negativos cuando lo expresas. Salud. Es común que muchas personas ocultan sus sentimientos y en muchos casos lo reprimen. Debes comprender que el enojo es una reacción que todo el mundo experimenta de vez en cuando, ya sea causado por injusticias, o frustración, o criticismo, o irritabilidad y cualquier otro factor. Se siente muy desagradable, pero el entender tu enojo y por qué se suscita puede ser una fuente importante de información. Obviamente, no es saludable estarlo reprimiendo porque eso te convierte en un hoy express que estás incrementando la presión interna y llega un momento en que ya no la aguantas y te desquitas con el que tienes enfrente. Entre algunos efectos del mal manejo del enojo se pueden encontrar alteración del ritmo cardíaco, tensión muscular, intolerancia, impaciencia, hostilidad, mal humor. Esos sentimientos afectan negativamente tus interacciones con los demás. Se puede generar dificultad para controlar el enojo, agresión, violencia, amenazar a los demás, insultarles o gritarles. Te puede también detonar conductas imprudentes o evitar enfrentar las situaciones, y por eso te enojas, porque no quieres enfrentarlas. Y se surgen excesivos pensamientos negativos que hago hincapié, no vienen de tu alma, vienen de las 6 capas inferiores, cada una tiene sus argumentos para defender lo que piensa que es lo correcto y puede ser que no sea así, ¿verdad? Y también la represión de los sentimientos que no has desahogado y como les he sugerido, escríbelos. Sácalos con tu puño y letra, rompe los papelitos y posteriormente quémalos. Y eso va a ir limpiando lo que has tenido ahí guardado. Y toma en cuenta que siempre debes cuidar el tratar a los demás como a ti te gustaría que te trataran, con el mismo respeto, ¿verdad? Con la misma consideración. Porque aunque grites y hagas todo un drama, si los demás no están abiertos a entender, de nada te sirve que hayas hecho todo un drama, ¿verdad? Y mucho menos en los cambios de humor, o la rabia, o la actitud de silencio o aislamiento. Ante todo lo anterior, te puedes preguntar si realmente tienes alteraciones, ¿verdad? Porque al ego es el único que no le parece nada. Es el único que se ofende. Es el único que se afecte por la más mínima cosa, ¿verdad? Y es el que siempre le reclama a medio mundo lo que no quiere ver en sí mismo. Por eso
es que es muy sabio enfrentar qué es lo que realmente lo está detonando. Y si lo necesitas ahí rumiar y masticar todo el día o una semana o quién sabe cuánto tiempo, ¿verdad? Porque el enojo es frecuentemente una respuesta ante eventos o amenazas que detonan la respuesta del cuerpo de pelear o huir. Una sección del cerebro conocida como la amígdala estimula el hipotálamo detonando que libere hormonas que preparan el cuerpo para salir corriendo o permanecer enojado para enfrentar el asunto. Existen diferentes tipos de estresores, como enfrentar un peligro, experimentar falta de respeto, ser tratado injustamente, estar ansioso, conflictos interpersonales, problemas en el trabajo, eventos difíciles, memorias de traumas del pasado, sentirte impotente ante la situación actual, abusos de sustancias o simplemente personalidad propensa al enojo. Algo importante a considerar son tus interpretaciones a los eventos que enfrentas, porque juega un papel importante, causando sentimientos de enojo influenciados por factores genéticos, formación desde infancia, experiencias difíciles del pasado y tu propia cognición ante los diferentes eventos en tu vida. Hemos escuchado muchas veces el ejemplo del vasito a medio llenar de agua. Y colocas 10 personas enfrente y cada uno te va a dar su opinión. Eso es el nivel de cognición, porque no todos están en el mismo canal y la mayoría tienen el filtro de la sombra del ego, que es el que enjuicia, critica o nada es suficientemente bueno. Por tanto, siempre hay que fomentar, pedir a nuestro ser superior que nos estabilice. Como tú quieras pedirle estará bien. Ser superior, espíritu sabio, amada presencia yo soy, ¿verdad? Lo que quieras llamarle a tu parte más elevada de sabiduría para que te ayude a templar antes de que explotes o digas cosas indebidas y lastimes. Lo más importante para poderlo corregir es trasladarte al presente, al aquí y ahora en conciencia plena de que no eres la misma persona que eras antes y has superado, has crecido, has aprendido y tienes cantidad de oportunidades nuevas para realizarte sin tener que acarrear las maletas llenas de basura psicoemocional pesada. Generalmente cuando estás enojado con personas, empiezas a abrir la maleta y a sacar cuanta basura tienes ahí rezagada, haciendo hincapié en los errores del otro, que por supuesto no quieres reconocer los tuyos, es más fácil aventarlos y restregarlos en el otro, y estás duro y afectando, ¿verdad?, a la persona enfrente, diciéndole todo lo malo que hizo o todas las decisiones incorrectas que tomó o la falta, ¿verdad?, de conciencia que ha tenido. No importa si anteriormente por todo te gritaban a ti, o no te consideraban, o te etiquetaban, o no te valoraban, o no te expresaban cariño. Recuerda que ya no eres esa persona. Entiéndelo, vente al presente, al aquí y ahora. Por eso la conciencia plena es un gran aliado, para trasladarte al presente y mostrarte a ti mismo qué puedes hacer con las múltiples posibilidades ante ti, en lugar de estarte peleando con las cosas que te molestaron o te molestan y te contaminan. Ahora puedes enfocarte en el punto de quiebre, es decir, romper con los hábitos anteriores, cortar con ese cordón de actitudes repetitivas y comenzar a disfrutar tu existencia. A nadie le gusta estar enojado, a nadie le gusta estar irritado. Hagan una prueba, a ver cómo se sienten ustedes cuando están enfadados, coléricos y con ese fuego en ebullición, ¿verdad? ¿Y cómo te sientes cuando estás en paz? Pues es mucho mejor sentirte tranquilo, en autocontrol y con templanza
que estar enfadado. Por lo anterior, vamos a realizar una meditación que nos facilite encontrar algún detonador recurrente que nos hace experimentar el enojo, manifestándonos con intolerancia, siendo gruñones para todo, generando distorsión en la forma en que enfocamos, entendemos, interpretamos y reaccionamos, porque eso es tu responsabilidad. Los demás no tienen la culpa de cómo interpretas lo que está sucediendo, ¿verdad? Y cuando tú estás enjuiciando a los demás, no estás permitiendo a ti mismo entender que ellos también son humanos, que también tienen fallas, que están haciendo lo mejor que pueden y nadie es perfecto. El único que se cree perfecto es el ego. Entonces, tomemos eso en cuenta para hacer esta meditación. Les invito a que se sienten cómodamente. Las palmas permanecen hacia arriba, conectando el mudra del dedo pulgar y el índice, ¿verdad? Así. Vamos a cerrar los ojitos y comenzaremos a relajar mente cuerpo a través de respiraciones profundas, a ritmo de 3, inhalando por la nariz y exhalando por pequeño orificio entre los labios. Iniciamos. Inhalamos profundo. 1, 2, 3. Sostenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Pausa. Inhalamos profundo. 1, 2, 3. Sostenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Pausa. Inhalamos profundo. 1, 2, 3. Sostenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Pausa. Ahora vamos a activar el antenaje. Centramos la atención en la planta de los pies y enviamos de ahí raíces que penetren al corazón del cuarzo de la Madre Tierra. Al hacer esta conexión voluntaria, la Tierra envía su luz a las raíces, iluminando los pies, ascendiendo a las piernas. La luz terrestre ilumina el abdomen, asciende al tórax, llena de luz, brazos, hombros, cuello y cabeza. Sentimos esta luz fortalecedora que comparte la tierra. Ahora centramos la atención en la parte superior de la cabeza y de ahí enviamos ramas que tocan el cielo. Al hacer esta conexión voluntaria, la luz celeste desciende iluminando las ramas, llenando de luz la cabeza, ilumina el cuello, hombros, brazos y manos. La luz celeste desciende al tórax, ilumina el abdomen, fluye hacia piernas y pies, penetrando a las raíces al centro de la tierra. Ahora tenemos un antenaje conectado todo el día que nos ayudará a tener estabilidad en espíritu y materia, mente y emociones. Energía yang activa, energía yin pasiva. Con esta voluntad vamos a conectar una línea de luz desde nuestro ser superior. Se encuentra 15 centímetros arriba de la corona. Conectamos ahí con el chakra sexto en la frente. De ahí conectamos la línea al plexo solar, el chakra 3. Y la línea se conecta con el chakra 2 en el ombligo. Esta conexión que estamos realizando nos facilitará primero recibir la ayuda del ser superior que conoce la verdad, con lo que hemos almacenado en la base de datos mental, el chakra 6. Las explosiones viscerales y reacciones del ego en el chakra 3. Y la forma en que enfrentamos a las personas o las situaciones con el chakra 2. Una vez que tenemos esos enlaces, vamos a solicitar al universo un santuario en forma de octaedro que nos envuelva dentro de un espacio a salvo. Este octaedro está vinculado con la mente,
Y las paredes son como espejos, como pantallas, que nos van a ayudar a realizar este trabajo de enfrentamiento. De cualquier color que recibas el octaedro estará bien. El octaedro te facilitará enfrentar lo que aparentemente está oculto en el subconsciente. Aunque todos sabemos nuestra verdad, pero muchas veces la sombra del ego nos impide enfrentar. Iniciamos solicitando amorosamente a nuestro ser superior que nos muestre en las pantallas del santuario alguna tendencia repetitiva de irritabilidad, algo que detona constantemente la irritabilidad. En las pantallas se pueden mostrar recuerdos, personas, situaciones, la imagen de uno mismo, ¿verdad? Vamos a otorgar pequeño espacio en silencio para poder captar mejor. Y si no se entiende lo que estamos captando, pedimos a nuestro ser superior que nos asista a comprender la escena. Ahora vamos a solicitar a las conexiones del chakra 6, chakra 3 y chakra 2 que nos asistan para detectar las causas por las cuales se detona esa irritabilidad. Podemos observar en las pantallas de espejo que esas conexiones pulsan, vibran y nos ayudan a detectar las causas. Esperamos recibir introspección. Mantén tu mejor disposición con amor, consideración, respeto y gentileza hacia ti mismo para realizar este enfrentamiento. Preguntamos a las conexiones que nos muestren desde cuándo se ha venido repitiendo y esperamos recibir introspección. Si te cuesta trabajo entenderlo, solicita asistencia a tu ser superior. Hemos profundizado con mucho amor
al aspecto de enojo e irritabilidad recurrente. Segundo, ¿qué lo causa? Tercero, ¿desde cuándo comenzó esa actitud o esa tendencia a reaccionar erróneamente? No lo hacemos a propósito. Es una reacción de lo que justamente venimos a mejorar como espíritus en aprendizaje en este planeta escuela. Ahora pedimos a los enlaces que hemos hecho de chakra 6, chakra 3 y chakra 2. ¿Por qué no hemos podido superarlo? Y esperamos en silencio para recibir introspección. Si cuesta trabajo, siempre podemos pedir a nuestro ser superior que nos lo aclare. Amorosamente ahora solicitamos que nos muestren dónde está la distorsión de cognición que nos impide enfrentar con mayor claridad, templanza y autocontrol. Esperamos en silencio para recibir introspección y si acaso no se entiende dónde está la distorsión de cognición, le pedimos asistencia a nuestro ser superior de total sabiduría. Hemos enfrentado con mucho amor la verdad interior. Ahora tenemos mayor claridad para entender por qué hemos venido repitiendo la actitud de irritabilidad, intolerancia o ser gruñones. Hemos investigado la causa. ¿Por qué no lo habíamos podido superar? ¿Desde cuándo se ha venido repitiendo? Estamos haciendo un excelente trabajo para transformarlo. Vamos a encender un rayo combinado, dorado desde nuestro ser superior, violeta desde el séptimo chakra y un rayo turquesa desde el chakra del timo. El chakra del timo se encuentra entre la garganta y el chakra de corazón, justo en medio. Proyectamos los tres rayos, dorado, violeta y turquesa, y vamos a penetrarlos profundo hacia los chakras 6 en la frente, chakra 3 en el plexo solar y chakra 2 en el ombligo. Penetrando profundo, atravesando los chakras por la parte frontal y de ahí se extiende por la parte posterior, penetrando
transmutando, corrigiendo. Estamos usando el rayo combinado dorado, violeta y turquesa. Permitimos que penetre, transmute e ilumine todas las partículas involucradas que se encontraban con distorsión de cognición y nos hacían reaccionar visceralmente, haciéndole caso a la sombra del ego que no habíamos podido superar. Estamos haciendo un excelente trabajo de crecimiento en conciencia y entendimiento. Seguimos recibiendo esta luz y una vez que llena los chakras, va extendiéndose gentilmente alrededor, llenando cada capa áurica. La luz dorada, violeta y turquesa va a ir formando una burbuja profunda que penetra todas las partículas de nuestro ser que estaban involucradas con las reacciones erróneas. A medida que esa luz penetra y se extiende, permanecemos en silencio para detectar cualquier concepto que nos proporcione nuestro ser superior para manifestarnos de aquí en adelante como personas con mayor conciencia, autotemplanza, control y discernimiento. Sentimos como esta burbuja nos envuelve. Aceptamos, recibimos esta luminosidad. Agradecemos al universo por enviarnos el santuario para realizar este trabajo y detectar la verdad, el cual regresa al universo. Agradecemos a nuestro ser superior los consejos recibidos. Respiramos la luz, la luz, la luz. Suave y gentilmente vamos restableciendo control consciente, reconociendo la magnificencia de nuestro ser. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo cada día para aprender las lecciones. Respiramos la luz, la luz, la luz. Sentimos de vuelta el cuerpo muy a gusto y descansado. Restablecemos control de todo el cuerpo, respirando la luz. Abrimos los ojitos, estirándonos o dándonos masaje a donde se requiere. Y si tienen su bitácora espiritual a la mano, anoten los consejos que hayan recibido para que no se les olviden.
La mejor forma para superar algo es afrontarlo con amor, con gentileza. Eso es lo que va a facilitar poderlo procesar. A diferencia, si la persona se está amonestando severamente por sus conductas o actitudes. He atendido personas mayores de 80 años y se quejan terriblemente de sentirse fracasados, de que no tomaron las decisiones adecuadas o que omitieron darse cuenta de cosas o que trataron mal a los demás. Y de todas sus decisiones erróneas se empiezan a culpar horriblemente. Y claro, eso les detona dolencias, por supuesto. Y cuando se les explica que no se hizo todo eso a propósito, primero que nada. Segundo, como el alumno en esta escuela terrestre está cursando materias y avanzando de grados, pues no podían haber enfrentado algo en primaria con el criterio que lo podían enfrentar en preparatoria, digamos. Por tanto, si la persona se perdona por aquellos errores y entiende que en ese momento no tenían ni la claridad ni la información, ¿verdad? Para poderlo mejorar, enfrentar o resolver, es cuando se puede superar, porque se están considerando con amabilidad, con amor, con tolerancia, y que además el pasado es nuestro maestro, nos dejó muchas enseñanzas y que tenemos que quitar el pie del pasado para traerlo al presente, aquí y ahora, y entonces sí poder caminar con la carita en alto, de que cada día hacemos lo mejor que podemos. Y nuestro objetivo es disolver la sombra que nos distorsiona, que no es nuestro enemigo esa sombra. De hecho, el ego nos está recordando las cosas que no quisimos enfrentar en el momento y se va acumulando, acumulando, ¿verdad? Como bruma. Cuando reconocemos ese ego, es más fácil abordarlo con amor y disolverlo, como lo hemos aprendido con esta meditación, con el rayo dorado, violeta y turquesa. Vamos a abrir un pequeño espacio para que ustedes puedan expresar sus puntos de vista, sus preguntas respecto a lo que hemos realizado el día de hoy. Levantando su manita, les escucho. Espero que les haya servido mucho lo que han realizado. Y dale, te escucho. Buenos días, maestra. Gracias. Buenos días, compañeros. Sí, maestra, fíjese que no, nunca había podido entender desde cuándo la reacción y qué fue lo que lo originó. Estas son preguntas muy importantes porque, ¿y por qué no lo he podido superar? A mí sí me ha llegado a pasar y muchas veces, y hasta la fecha me pasa, pero a veces, yo reacciono, me enojo, hago mi berrinche y ya después cuando ya pasa el tiempo, entonces ya reflexiono y de acuerdo a lo que me pasa algo, pues entonces tomo un poco de conciencia, tomo aire y empiezan a llegarme como ideas de que, a ver, esto lo hice así, estoy mal y si me estoy tropezando y tropezando con la misma piedra, pues a veces hasta que no me llega a como a como me dan un jalón de orejas o algo, pues es que a veces ya reacciono, pero a veces no me doy cuenta y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Pero sí es el poder con esta meditación el que nos va a ayudar a la que poder recuperar un poco la templanza. Es lo de la templanza y la fortaleza y que podamos avanzar, superarlo, ¿verdad, maestra? Porque eso es Sí. lo importante, que lo superemos, porque ¿por qué no lo he superado si ya me pasó tantos años llevo en esta situación? Ujú.
Exacto. Por eso lo hicimos despacito. ¿Qué es lo que nos irrita? ¿Qué lo causa? ¿Desde cuándo? Ajá. ¿Por qué no lo hemos podido superar? Al hacernos esas preguntas honestamente y con amor, claro que vamos a despejarnos todo lo que no queríamos enfrentar. ¿Por qué? Porque El- es más fácil echar la culpa a las circunstancias, a las personas, a la vida, a la sociedad o a lo que sea, en lugar de enfrentar que somos responsables de cómo manejamos nuestra luz. A fin de cuentas, ¿verdad? Si la estiramos, si la encogemos, si la distorsionamos, si la manchamos, lo que hacemos con nuestra luz somos responsables. Y luego queremos ir a un terapeuta a que nos quite todas las manchas, ¿verdad? Ay, qué fácil. Pero ¿qué aprendió el alumno? Es como si le pedimos a Dios, fluye tu luz radiante y límpiame toda la basura que ha acumulado. El Padre te va a mandar luz para que tú reflexiones por qué acumulaste la basura y con tu voluntad y con tu entereza limpiar tus basuras. Porque si no, no sería un Padre bondadoso que te enseñe, sino sería un Padre que hace el trabajo por ti. Por eso nuestra labor es mostrar al Creador qué estamos haciendo con nuestra luz. Si cometimos errores, nos perdonamos o pedimos perdón. Aunque las personas ya no estén, elevamos nuestra oración reconociendo cómo nos comportamos y eso borra del éter todo ese grabado negativo de cómo tratamos a los demás, ¿verdad? Pero está en nosotros, con amor, reconocerlo y perdonarnos, pedir perdón y se realizan los trabajos maravillosamente. Creo que ¿Alguien? es 7 años, maestra. Perdón, Aunque llevemos, o sea, ya llevamos muchos años en esos errores y no, así y es. La escuela, haz de cuenta que alguien reprobó la materia una y otra vez, y en cada encarnación la trae en su mochila. Y otra vez tiene que enfrentarlo. Ya sea con las mismas personas o cualquier otra persona, va a enfrentar ese karma, esa lección que no pudo abordar para darle la oportunidad. Esa es la misericordia del universo. Se nos vuelve a presentar muchas veces la oportunidad para poderla superar. Ojalá nos hubieran dicho esto desde el inicio de la escuela, ¿verdad? Sería una sociedad muy diferente, pero nunca es tarde para aprender. Y si nos está llegando esta información, es para valorarla y agradecerla y llevar a cabo los cambios. No para amonestarnos, para culparnos, para cargar maletas, ¿verdad? Llenas de cachivaches obsoletos. Debemos hacerlo con amor, ¿verdad? gracias. Clara, te escucho. Ahora se escucha. Sí. Yo quería más que preguntar, porque siento que siempre andamos preguntando y pidiendo soluciones. Yo quería agradecer porque este es un punto en el que yo nunca, yo siempre he sido muy visceral y era consciente, pero no conseguía cambiarlo. Y gracias a sus enseñanzas desde hace un año es que yo esto lo he podido ir cambiando y me siento mucho más serena y mucho más en luz. Entonces quería darle las gracias porque de verdad sí ha sido un cambio para mí que yo necesitaba y no encontraba cómo. Gracias a sus Oh, qué enseñanzas. bueno, Clarita, me da mucho gusto. No importa que me pregunten, al contrario, Ujú. me encanta que me pregunten porque así despejan sus dudas. Y como tú este comentario que dices que te ha servido mucho para reconocer algo que lo repetías pero no podías superarlo y que Ajá. ahora ya estás encontrando la forma de hacerlo, tratándote con amor, ¿verdad? Y entendiendo que por eso vamos a la escuela, ¿verdad? Somos almitas en entrenamiento y refinamiento. Qué bueno, gracias por tus comentarios. Para nosotros como terapeutas y como asesores espirituales, nos ayuda muchísimo el ver su sonrisa, el que nos platiquen sus mejorías. Es maravilloso, quiere decir que todo el esfuerzo que estamos poniendo en preparar las pláticas, en compartir, en explicar, está teniendo sus frutos en ustedes. El mejor regalo que nos pueden dar es eso, su superación y su sonrisa. Gracias Gracias. por tus palabras. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta antes de despedirnos? Yo, maestra, no, no es una pregunta, es una
es un exponer lo que yo sentí en este momento. Nunca había detectado qué era lo que justamente decía ustedes, que a veces no sabemos qué es lo que detona, ¿no? Y saca el logro que llevamos dentro. Porque dices, bueno, si yo no quería reaccionar así, ¿por qué? Si estaba bien, si amanecí con una actitud positiva, hice mi meditación, ¿no? Y al mediodía ya algo detonó que no ubicas, no sabes, ni reconoces realmente. Y entonces esta vez sí, al momento de hacer la meditación, pues reconocí qué es lo que me detona, o sea, se me vino la imagen, quizás hasta era una niña cuando esto sucedió, ¿no? Y Sí, pude ubicar qué es lo que me detona cierto comportamiento en mi hogar, que sí detona que yo saque al logro que llevo dentro y haya una transformación en mi ser, ¿no? qué bueno, me da Pero mucho bueno, gusto. no sabía qué era realmente, entonces le doy las gracias porque a veces uno no se conoce, cree conocerse a sus 40 y tantos años, pero nunca te terminas de conocer, creo, Claro, claro, y es todos muy los días es satisfactorio. maravilloso. Qué bueno, Giselle, qué bonita cosa acabas de decir. Te ha ayudado a despejar esa caja que estaba con doble candado, ¿verdad? Y que era una forma de protección emocional en no abrirla, porque nadie quiere abrir las cosas que le incomodan, le molestan, le duelen o le afectan. Es una protección emocional natural de todos. Pero cuando tenemos el valor de abrir el closet y ver todo lo que está ahí guardado, por supuesto que vamos mejorando y creciendo como personas y como espíritus, adquiriendo mayor conciencia y honestidad. Es No, y maravilloso. las herramientas, maestra, porque usted nos enseña a eso justo, o sea, por más que uno la quiera abrir, a veces uno no sabe ni la llave, ni el método, ni nada de cómo la puedes hacer, sacar, o sea, le agradezco mucho también. Qué bueno, qué bueno. Pues recomienden, ¿verdad? A cada uno, ustedes tienen sus propios grupos, recomienden que entren a las pláticas, que prueben, que vean algunas de las que ya están grabadas para ver si les ayuda en algo, ¿verdad? Van a sacar provecho. Y así se va haciendo más y más grande la red de personitas que estén ayudándose a sí mismos con su propia voluntad y su propia autorreflexión, sin necesitar de alguien más de afuera, sino aprovechar lo que está disponible para mejorar y también compartir, ¿verdad?, lo que han aprendido para que otros lo puedan hacer. Simplemente con una palabra, una sugerencia, no como imposición. No se puede decir, es que debieras ser más espiritual, es que debieras controlarte. Pues no, no estamos ayudando en nada con comentarios así. Pero si les sugerimos, ¿qué tal si ves estas pláticas, verdad? Recomienden nuestro canal y les va a ayudar a muchos que ni siquiera conocen porque es un eslabón, ¿verdad? Son eslabones cada uno de muchas cadenas que necesitan escuchar cómo hacerlo, como bien lo has dicho. No todos saben cómo hacerlo, no tienen las herramientas. ¿Por qué? Porque nadie se las enseñó. Entendiendo que nadie es malo, ¿verdad? Todos somos almitas, extensiones de la luz del Creador, nadie es malo, pero tiene muchas capas, costras, heridas sin sanar, basura y cuánta cosa, ¿verdad? Ahora, tú dijiste algo interesante. ¿Qué te causó que hayas reaccionado así? Bueno, ya he hablado en las pláticas al respecto. Puede ser tu propia sombra del ego, puede ser el inconsciente colectivo de todos los humanitos que están en la misma frecuencia en que tú te encontrabas. O los seres de oscuridad que justamente aconsejan mentira y media para que la persona explote y deje salir el Hulk interno, ¿verdad? Por tanto, por eso mismo debemos de ser gentiles, amables, considerados, tolerantes, pacientes con uno mismo para lograr esa mejoría y ampliar nuestro entendimiento. Y cuando lo hacemos, nuestro espíritu nos va a mandar la, la respuesta, ¿verdad? O la sugerencia más adecuada. Por eso tenemos ese espíritu sabio que podemos en cualquier momento pedir asistencia. Ahí está, bueno. Pero tenemos 6 capas que venimos a educar, las otras 6 capas del aura. Entonces, sigan haciendo sus trabajos. Espero que les ayude mucho, que el Creador les ilumine en su sendero y ya nos veremos en la siguiente plática. Cualquier otra pregunta me la mandan a mi correo sarita@holística.com.mx. Bonita mañana. Cuídense. Muchas gracias, bonito día. Muchas Gracias. gracias.
Gracias. Es un gusto.